Bien, hermano, un poquito esto es lo que hacemos. Bueno, hay muchas cosas más, hay otras cosas, pero nuestro proyecto está así, partido en dos. La parte espiritual, que es la más importante, y también la parte social, porque no puedes estar dentro de estos pueblos y decir, ve en paz, sin darle a la gente alguna solución. Pero es una bendición hacerlo. Yo quiero compartir un poquito con ustedes, con la iglesia, algo que para nosotros es una experiencia vivida. Y digo, no estamos acá ni mucho menos para enseñarles ni corregir nada, sino que nos gustaría un poquito compartir nuestra experiencia desde nuestro punto de vista y que de alguna manera usted pudiera ser edificado, pudiera ser ministrado por la palabra y entender algo, que al final el imán puede caerse o borrarse y usted puede orar o no por nosotros, apoyarnos o no, olvidarse o no, pero de lo que usted sí no se puede olvidar nunca, que usted es parte del llamado de Dios para alcanzar a las naciones, y que este ministerio de llevar el evangelio a toda criatura, que incluye a los indígenas que viven en tribus del Amazonas y también a la gente de Rota, y que dice hasta lo último de la tierra, que incluye tu alrededor y también estas tribus aisladas, no es algo que Dios puso para mí o para sus pastores, es algo que Dios puso como una misión para la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Y la gente siempre dice, bueno, ustedes están un poco locos quizás por estar en el Amazonas. Yo quiero que usted entienda algo hoy. Bueno, quizás sí, un poquito, pero más que nada nosotros hemos entendido y hemos tratado de vivir algo que nos ha ayudado a hacer la obra del Señor con gozo, y es que el mejor lugar del mundo no es España, ni siquiera Rota. El mejor lugar es la voluntad de Dios, y la mejor posición y la mejor ubicación es la obediencia al Señor. Y cuando tú entiendes esto, tú lo vives, tú lo practicas, tú te das cuenta que no hay nada mejor que servir al Señor. Hay un pasaje que yo quiero usar, está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, y podemos compartirlo. Y yo quiero que ustedes entiendan este pasaje de la manera que yo lo he entendido, y si lo hacen, felicitarlos, animarlos a continuar haciéndolo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28 en la Reina Valera del 60 dice: habiendo recibido vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esta sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el versículo 29 a manera de colofón dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A que han oído esto? ¿A que lo han leído? Pues mire, yo quiero que lo veamos de esta manera. Visualice al escritor de Hebreos, este hombre quizás anónimo para muchos, diciéndole a los israelitas, al pueblo judío, a la iglesia que tenía ascendencia judía, diciéndoles: ustedes que han recibido algo tan grande, algo que no se mueve, que permanece, algo que nosotros también hemos recibido, algo que hoy nosotros tenemos por herencia, tenemos por regalo de Dios, algo que no podíamos comprar ni pagar. Hoy podemos ser por bendición, por esta gracia de Dios, llamados sus hijos, nación santa, pueblo adquirido, todas estas cosas que hoy tenemos, mi hermano, que es lo que Dios nos dio, lo que nosotros no podíamos tener. Este escritor le dice a la gente israelita: ustedes que han recibido todo esto, yo te digo a ti hoy, y Dios me dice a mí, nosotros que hemos recibido todo esto. Colosenses 1:13 dice: ustedes que fueron trasladados del reino de las tinieblas al de su amado Hijo Jesucristo. Hermano mío, ¿qué podemos hacer contra esto tan grande? ¿Hay alguna manera en que podamos pagar? ¿Hay alguna manera humana de cualquier tipo en la que podamos compensar un poquito lo que Dios nos dio, lo que hizo por nosotros, la redención, la salvación? ¿Hay alguna manera?
Pues el escritor de Hebreo decía algo a esta gente que a mí me ha impactado mucho en mi vida y me ha motivado a vivir una vida sirviendo al Señor. Él decía, tengamos gratitud. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana? Y yo creo que la gratitud es algo que va más allá de levantar las manos o cantar una canción o dar un diezmo, una ofrenda. Eso también. Pero yo creo que la gratitud viene a ser como un estilo de vida. Se transforma, se convierte en una manera de vivir. Y cuando tú estás agradecido de Dios, de verdad, tú quieres vivir para Él y mostrarle tu agradecimiento. Cuando yo tenía 18 años me convertí al Señor. Venía de un hogar destruido, mis padres divorciados, tenía madrastra, padrastro, estaba perdido en el mundo. Dios llegó a mi familia, transformó mi familia, mi hogar se restauró. Mis padres se casaron en la iglesia a los 40 años, fueron pastores hasta hace poco que se retiraron y consejeros matrimoniales. Y Dios impactó mi vida de una manera que en mi desconocimiento, en mi manera de entenderlo, yo recibí a Cristo y hice una promesa al Señor. Y ahí es cuando yo siempre le digo a los jóvenes, hay que tener cuidado cuando se emociona uno en un culto, cuando uno está así en la presencia de Dios, la gente hace promesas y Dios se las tiene en cuenta. Y yo me paré frente a un espejo, todo loco estaba yo de contentura, y le dije al Señor, Señor, a mí me envía a lugares difíciles donde nadie quiera ir. Eso fue lo que yo creí. Yo creí que tenía que pagar lo que Él había hecho por mí. Yo entendí que yo tenía que hacer como algo extremo porque Dios había hecho tanto y el Señor se lo tomó en serio. Muy en serio. Yo fui 17 años pastor en Cuba, en uno de los peores lugares de Cuba. Es una zona de pantanos, como los Everglades de Florida, así una zona donde hay muchos cocodrilos y la gente se dedica a cazar cocodrilos, y ahí viví 17 años. Nacieron mis hijos cazando cocodrilos en aquellos pantanos, picándome los mosquitos. Pero en un momento determinado este lugar empezó a ser próspero porque es un lugar muy bonito. Tiene playas caribeñas de esas de las películas llenas de cocoteros, de aguas cristalinas, y el Señor, el lugar empezó a prosperar y a llegar el turismo y empezó a ponerse bueno aquello. Y el Señor me dijo, tú dijiste lugares difíciles, y me mandó para el Amazonas. Pero mire, hermano, es un privilegio servir al Señor. Este hombre le decía a los israelitas, habiendo recibido ustedes todo esto, tengamos gratitud y mediante esta sirvamos a Dios. Entonces, ¿qué encuentro aquí? ¿Qué entiendes tú aquí? ¿Qué podemos hoy sacar de aquí? No hay manera más eficaz, más eficiente que mostrar nuestro agradecimiento que no sea a través del servicio. Y cuando tú le sirves a Dios, tú muestras a Dios gratitud, tú muestras a Dios que estás agradecido y entiendes que servir a Dios es lo más grande. Que tú puedes ser un empresario o puedes ser un político o puedes ser un científico, y eso está bien si lo pones en manos de Dios, pero que no hay nada mejor en esta vida que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dedicar nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestros talentos, nuestros dones en beneficio de la obra de Cristo. Y no necesitas ir al Amazonas, o quizás sí. Lo que necesitas entender es que tú eres un siervo de Dios. Y que si tú limpias el templo, que si tú tocas el piano, que si tú repartes comida, predicas la palabra, tú estás sirviendo al Señor. Y si no lo estás haciendo, mi hermano, te animo, acércate a tus pastores y dile, pastor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Cuando yo tenía aquella locura de irme de misionero, le toqué la puerta al pastor de la iglesia. Y le dije, pastor, vengo aquí para que me envíe de misionero a algún lugar. Yo me imagino que la que el pastor ha pasado, él habrá flipado y dije, ¿qué hago con el loquito este? ¿A dónde lo mando? Se deshizo de mí, me mandó para la ciénaga, para los pantanos aquellos, como digo, para que no vuelva. Pero sabes que yo sentía, entendía que necesitaba servir al Señor. Y cuando tú entiendes, hermano, y aclaro esto, pastores,
No estoy aquí para corregir ni enseñar ni para nada, solo para testificar. Pero quisiera que esto quedara en sus corazones. Cuando tú entiendes que la vida cristiana se trata de Dios y que el valor de un alma es superior a ti, y cuando tú dejas de creer y de vivir de que todo se trata de nosotros y que lo más importante somos nosotros y de que todo es nuestro carro y nuestra casa y nuestro futuro y nuestros bienes, y cuando tú empiezas a entender que hay gente que se está perdiendo todos los días, que hay gente que se está yendo al infierno, que hay gente que no ha escuchado el nombre de Jesús, tú empiezas a creer, a vivir que no eres tú lo más importante, que primero está Dios y después están las almas que se pierden. Y cuando tú comprendes a cabalidad el valor de este servicio a Dios incondicional por obediencia, tú vas a entender cosas que te van a hacer crecer. Mira, yo puedo encontrarme a Pablo, y siempre uso como ejemplo a Pablo porque Pablo de alguna manera es un ejemplo misionero de no tener las cosas nuestras como prioridad. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 23 y 24, para parafrasear un poquito el texto, Pablo dice que el Espíritu Santo le había dicho que en su viaje a Mileto tendría tribulaciones, tendría persecuciones, pero me impacta mucho una expresión de Pablo que he tratado de aplicar a mi vida. Y él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay que estar dispuesto a morir, hermano. La gente a veces nos juzga, a veces nos critica, a veces no nos entiende. ¿Por qué están en un lugar tan difícil? Es difícil estar en la selva, hermano. Ya les contará Loide y su pastor. Es difícil estar allá. No es un lugar de juego. Nuestra vida está expuesta todo el tiempo. Hay peligros reales. Si yo me pongo a contarle aquí a usted, podemos amanecer aquí, va a parecer que yo estoy haciéndome como si fuera Pablo, pero es la verdad de lo que hemos vivido. A mí me mordió una serpiente venenosa. Por eso llevo un esqueleto de ella. Aquí, ve, esto es el esqueleto de una serpiente. Esto no es un amuleto, esto es un recordatorio de lo que Dios me ha librado, de cómo Dios ha puesto su mano, aun cuando hay peligro, aun cuando hay dificultades. Él se ha glorificado. Los Shuara me hicieron prisionero, me torturaron, me acusaron de que yo era un narcotraficante, la pasé muy mal, estuve perdido en la selva, mi esposa tuvo un infarto en la selva y 3 días después llegó a un hospital y está vivo por la misericordia de Dios. Hemos tenido accidentes con los aviones, se han caído, nos entró un buitre por el cristal de adelante y aterrizamos forzosamente. Han pasado muchas cosas. Ha sido difícil convivir con gente que come cosas raras, que toma bebidas desagradables. Después de 10 años, yo digo, sigue sin gustarme la chicha. Me la tomo, pero sigue sin gustarme, no me va a gustar nunca. Hay sacrificios que necesitamos entender que son necesarios por un alma. ¿Cómo esta gente va a conocer al Señor si alguien no va? ¿Cómo esta gente va a escuchar al Señor si alguien no entiende que no se trata de nosotros, que no es lo más valioso en nuestras vidas, que tenemos un fin, un propósito? Número 1, alcanzar, terminar nuestra carrera con gozo, pero con un objetivo: llevar el evangelio del reino. No hay otra manera de hacerlo, hermano. Tenemos retenida la obra de Dios, tenemos estancada. Escuche esto, el pastor y la pastora después, el próximo domingo, aclararán aquí y dirán, bueno, lo que dijo el misionero no es así. Pero yo hoy quiero decirle esto: tenemos retenida la venida de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que no vendrá el Señor hasta que este evangelio no sea predicado hasta lo último de la tierra. Y todavía hay 3.000 millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y hay más de 10.000 etnias que ni siquiera conocen que Jesús vino. Y la iglesia hoy está enfrascada
preparada, detenida, estudiando la segunda venida del Señor. Y mucha gente no sabe ni que vino una vez. ¿Cómo irán? ¿Cómo entenderán? Si en algún momento la iglesia no entiende que no se trata de nosotros, que se trata de Él, que se trata de la obediencia, se trata de entender que la única razón por la que nosotros somos iglesia, existimos, somos parte del cuerpo de Cristo, es porque tenemos una misión. Y la misión, mi hermano, no es prosperar en esta tierra. Esos son bendiciones añadidas. Esos son añadidura a lo que Dios pueda darte. La misión no es lograr una empresa, la misión no es tener el mejor coche, la misión es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora en el proceso Dios te puede bendecir, amén. Yo quisiera hacer la gira con un carro nuevo, no con el carrito que la estoy haciendo. Porque hay cosas necesarias, eso es entendible. No quiero que alguien me malinterprete. No es eso a lo que me estoy refiriendo, hermano. Me estoy refiriendo al orden de prioridades. Tú puedes tener tu buen coche, tu buena casa, siempre y cuando esas no sean tus prioridades. Siempre y cuando tu prioridad sea Cristo. Siempre y cuando tu prioridad, tu número uno en la lista, sea el Rey, sea el Señor, sea el que te redimió de la muerte y del pecado. Y que al final cuando tú pones en balanza todo lo que es difícil en la selva, todo lo que te puede pasar en un lugar determinado. Cada lugar tiene su desafío. Yo prefiero la selva que no ser misionero acá. Así es. Tú puedes creer que mi contexto es más duro, pero yo creo que tu contexto es difícil, porque aquí también hay desafíos, hay situaciones. Y donde quiera que Dios te haya puesto, hay sacrificios que hacer, hay privaciones, hay cosas que dejar, habrá gente difícil con la que lidiar, habrá situaciones extremas que superar, porque cada cual en la trinchera que Dios le ha puesto está en su puesto de batalla peleando. El evangelio es una batalla. A mí me tocó en la selva, como dijo un pastor en Madrid, es que tú tuviste la desdicha de que te tocó en la selva. No, yo tuve la bendición. A ti te tocó peor. Yo en Madrid no duraría ni 3 días. Donde Dios te ha puesto, mi hermano, donde Dios te haya puesto, entendamos algo que está en Lucas 17:10. Lo voy a leer textualmente para no equivocarnos, y con esto quiero terminar. Así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les había ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hemos hecho. Y por eso siempre trato de decir, no hay nada extraordinario en lo que hacemos. Es un privilegio. Fue lo que se nos ordenó. Y obedecer a Dios es la mejor postura que un creyente puede tener. Después de haber recibido lo que hemos recibido, nuestra gratitud sea mostrada a través del servicio, entendiendo que no hay nada mejor que servir a Dios con temor, con reverencia. Comprendamos que no se trata de nosotros, que no es más valiosa ni más preciosa nuestra vida que la de los que se pierden. Y comprendamos que al final tenemos un propósito y una misión: hacer lo que se nos ordenó. Y cuando lo hagamos, cuando aún lo hayamos entendido y lo estemos viviendo, simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo quiero agradecerles por escuchar nuestro testimonio, nuestro proyecto, dejarlo en sus corazones, en sus oraciones. La oración vale mucho. Necesitamos finanzas, es real. Necesitamos economía. No hay cómo hacer misiones sin economía, pero también necesitamos apoyo emocional, moral, sentir que perteneces, que hay alguien detrás. Cuando yo estuve perdido en la selva, yo en mi mochila tengo todo lo que necesito para sobrevivir, para hacer fuego, para potabilizar el agua. Hemos aprendido a vivir en la selva, pero mi mochila se perdió también. Y yo tuve una situación muy difícil. No sé si alguien ha estado en la selva así en la noche, en el día, por días. Es muy difícil.
Yo entré en una frustración, me sentí muy frustrado porque no llegaba a ninguna parte. Es un mundo muy igual, muy similar, donde no avanzas. Y me senté en una piedra en un río y hoy hice una oración a Dios tan con el corazón, pero una oración de esas que uno hace como cuando uno cree que Dios no lo va a escuchar a uno. Uno se siente mal, que cree que no me va a oír. Yo le dije, Señor, no me escuches a mí, pero escucha a alguien que esté orando por los misioneros y sácame de aquí. Y les cuento que apareció una mujer en la selva, una indígena. Y cuando ella me vio, por supuesto, vio a un hombre calvo sentado en una piedra en un río y habrá dicho, ¿qué espíritu será este? Y salió corriendo. Y sabe, yo seguí las pisadas de esta mujer por horas. Nunca la pude alcanzar, pero gracias a Dios aprendí a seguir los rastros y eso me ayudó mucho y pude encontrar una aldea. Pero cuando llegas a una aldea en la selva, una persona de afuera, ellos llaman Apache a los extranjeros, ellos te pueden matar o tomar prisionero porque tú eres un extraño. Para ellos tú puedes ser un buscador de oro o un petrolero. Ellos tienen su propia ley y los hombres de la aldea salieron todos así porque yo quedé parado enfrente y conociendo yo el entorno, yo dije, peor fue la solución que el problema. Me hubiera quedado en la piedra llorando. Porque ellos son muy violentos, esta gente es súper agresiva, súper violenta. Cuando mejor sale, te castigan poniéndote a hacer chicha, a mascar chicha, porque es una humillación para un hombre mascar chicha. Entonces ellos te hacen mascar chicha para ellos tomar. Y ¿sabe qué pasó? Y esto es un testimonio de que la oración por los misioneros funciona. Salió un niño del grupo de hombres, un niño como de 5 años, me tomó de la mano y yo en el idioma de ellos yo le pregunté cómo podía llegar a Macuma. Macuma es una aldea donde llega un camino de tierra y llegan los carros. Y el niño me tomó de la mano y me pasó por dentro de todos aquellos hombres y me puso en la punta así del lugar y me dijo, por ese camino recto vas a Macuma. Y los hombres no hablaron, no me llamaron, no me preguntaron. Hasta hoy yo me pregunto si este niño habrá sido un ángel del Señor. Y de tantas cosas, hermanos, Dios nos ha librado. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces Dios ha escuchado tus oraciones. Y Dios ha entendido que hay gente que está sirviendo al Señor que necesita el apoyo en oración. Por lo tanto, dejamos nuestro ministerio en sus manos. Agradecemos a Dios por la invitación, agradecemos a los pastores por la oportunidad de compartir la palabra. Y como dicen los Shuar, Yaksuru Maru Naxa Ushiri Mashi Kakaramastarrume Tuke Inwita Yuyen Mataru. Es una bendición idioma Shuar que dice, hermanos y hermanas que están aquí presentes, tengan ánimo en el Señor, sigan adelante, que Dios está con ustedes. Que Dios les bendiga mucho.